Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos un domingo más, ¿verdad? Celebrando siempre su muerte como su resurrección, pero sobre todo anunciando su segunda venida, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, porque ya se han integrado muchos en las redes sociales y toda la gloria se la damos al Señor, ¿verdad? Y si ustedes nos están viendo, comparte esta palabra con otros, esta sana doctrina, porque estamos muy faltos de esta. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra, que es un privilegio, Padre, de milagros, para que no sean palabras mías, para que esta predicación sea de edificación para los santos de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, 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 ¿verdad? Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Si usted nos está viendo, también tenemos una biblioteca con casi 700 videos que hablamos de la sana doctrina, donde no nos contradecimos. Usted puede chequear en la librería cibernética o hacer sus propias carpetas, ¿verdad? Suscríbase, porque como dije anteriormente, estamos muy faltos de la sana doctrina. Hoy las personas quieren escuchar lo que quieren oír, lo que han aprendido, lo que les han enseñado, y no quieren cambiar su opinión, no quieren cambiar su forma de ser. Y eso es triste, ¿verdad? Porque el único que te cambia es Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, así que si nos está viendo a través de las redes sociales, quédese con nosotros, ¿va? Quédese a oír esta predicación, porque usted va a aprender mucho de esta. Las 7 ordenanzas para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las 7 ordenanzas. ¿Por qué 7? Porque es un Dios perfecto, ¿verdad? 7 pactos, 7 dispensaciones, 7 bautizos, 7 promesas, 7 fiestas solemnes, 7 formas de que recibimos el Espíritu Santo en la Biblia. Es un Dios perfecto porque es el número completo, el número de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui al seminario y cuando yo fui a la universidad, desgraciadamente me enseñaron que solo había dos ordenanzas. Y yo dije, ¿por qué? Si es un Dios de 7. Y estudiando la Biblia, tú puedes encontrar las 7 ordenanzas para la iglesia, no nada más 2 ordenanzas, que ni siquiera son 2, es una incluida en una ordenanza. Entonces vamos a ver más adelante a qué se refieren estas ordenanzas de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia. Acuérdense que son 7, ¿verdad? No solamente son 2, ¿verdad? Porque a mí me dijeron, pues las únicas ordenanzas que hay para la iglesia es el bautismo y la cena del Señor. Es todo es lo que tienes que aprender. Y yo me quedé, entonces no ordena nada más para la iglesia. Entonces nosotros, si hacemos el bautismo correctamente y la cena del Señor correctamente, ¿son todas las ordenanzas para la iglesia? Como que no tiene lógica eso. Porque hay más reglas, hay más mandamientos, hay más ordenanzas dentro de una iglesia. Y lo vamos a ver a través de esa predicación, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, porque él fue escogido directamente por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros supiésemos, ¿va? Y vamos a ver la primera cita en 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2 nos dice la palabra de Dios: alabaos pues, hermanos, en todo os acordáis de mí. Alabaos pues, hermanos, en todo os acordáis de mí. Primero él los alaba, ¿va? Y dice, y retenéis las ordenanzas, ¿verdad? En algunas Biblias modernas, como la Reina Valera 1660, han puesto las instrucciones, pero no son instrucciones. En el original griego dice, retenéis las ordenanzas, de manera que os entregué las reglas que yo os entregué, las 7 ordenanzas que Cristo dejó para su iglesia. En otras palabras, no otras, ¿verdad? Y vemos que en Romanos 11:13 dice que porque a vosotros hablo, gentiles con G mayúscula, ¿verdad? En algunas Biblias lo han puesto con G minúscula, pero es con G mayúscula. Gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, y mi ministerio, dice en algunas Biblias como la 60, honro, pero no dice honro, dice mi ministerio glorifico. Mi ministerio glorifico. Si tú estás en un ministerio, Dios te ha dado un ministerio, ¿tú realmente glorificas ese ministerio? Esa es la pregunta. Porque si es de Dios, deberías glorificarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que haces es ¿para quién? Para Él, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:11, ¿verdad?
el cual yo soy puesto, porque algunas Biblias pusieron constituido. Pablo no ha sido constituido. ¿Qué es constituido? Que alguien lo constituyó. No, él ha sido puesto únicamente, es el único que se le ha dado el evangelio y las ordenanzas como los mandamientos y los misterios de la iglesia. Dice, el cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Para que nosotros pasemos a ser iglesia, ¿verdad? Una vez nosotros salvos pasamos a ser iglesia. Un judío, cuando es sellado por el Espíritu Santo, deja de ser judío y se convierte en iglesia. Un gentil, cuando es sellado por el Espíritu Santo, deja de ser gentil y pasa a ser iglesia, porque la iglesia es lo más preciado que puede haber en el planeta Tierra. No el pueblo de Dios, no que eres del pueblo de Israel, no. La iglesia es lo más preciado que tú puedes ser en este planeta, porque fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con su propia vida, ¿verdad? Y Pablo se le encomendó la sana doctrina. ¿Qué son las sanas doctrinas? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué son sanas? Porque esas palabras no te enferman. Tú estás en una iglesia contaminada, que te dan un buffet, que agarran de aquí, que agarran de acá, que hacen una ensalada, te vas a empachar espiritualmente. No vas a estar sano. La única forma que tú te mantengas sano es a través de la sana doctrina, porque eso Dios le encomendó a la iglesia. Porque nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros no somos judíos, nosotros venimos de los gentiles. Y tenemos que tener una dieta para los gentiles, no la dieta kosher. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y vemos que también se le encomendó el glorioso evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, al apóstol Pablo únicamente. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a Felipe, ni a Tomás. Únicamente se le encomendó al apóstol Pablo. Al apóstol Pedro se le encomendaron los judíos para que fuesen salvos, y al apóstol Pablo los gentiles. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Del capítulo 7 al 11 nos explica eso. Y vemos en Gálatas 1:9 que dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. O sea, ya Pablo ya les había dicho, sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces le había hablado a los Gálatas? Varias veces. ¿Cuántas cartas escribió a los Gálatas? ¿Cuántas epístolas escribió a los Gálatas? Sepa Dios, pero ya les había dicho varias veces. Cuando él vivió allá en Galacia, cuando él estuvo con ellos por más de un año, ¿verdad? Les he dicho también ahora, decimos otra vez, si alguien predica otro evangelio del que hemos recibido, sea maldito. No dice anatema, como en muchas Biblias lo han cambiado. Y no dice que ha predicado otro, no, ha recibido. Porque el evangelio lo recibe. Dice en 1 Tesalonicenses 1:5 que nosotros no recibimos el evangelio simplemente con palabrería, con palabras, lo recibimos con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sea maldito. Entonces, si dice Pablo, ¿hay otro evangelio? Entonces, ¿hay otros evangelios? Sí, hay 7 en la Biblia, para que te lo aprendas. Uno todavía ni es vigente porque va a ser el evangelio que se predique en la tribulación, el evangelio eterno. Ahorita hasta la fecha que se llevan predicados 6 evangelios, y el 7 que viene en la tribulación, que se llamará el evangelio eterno, que lo va a empezar a predicar un ángel, y después los 2 testigos, y sobre todo con los 144,000. ¿Verdad? Entonces, dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. No es el evangelio de Jesús. Porque ¿cuál es el evangelio de Jesús? Creen que soy el Mesías, bautízate en mi nombre y recibirás el Espíritu Santo. No, es el evangelio de Cristo cuando ya Jesús es glorificado. El evangelio de Cristo es cuando lo que hizo Jesús en la cruz. Dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es poder, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Pero ¿qué es creer? Creer no simplemente yo creo en esto, yo creo en el otro, como aquí en el occidente, los americanos pensamos que creer, todo el mundo cree. No, creer en hebreo y en griego significa confiando y creyendo. Van de la mano. Tú no puedes creer sin confiar o confiar sin creer.
Entonces tú confías de todo corazón, entonces tú serás sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo. Al que cree, al judío primeramente, ¿por qué? Porque a ellos se les fue encomendado primero las Escrituras, y después al griego o los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber el evangelio correcto para estas ordenanzas? Porque tú un día, usted y yo vamos a ser juzgados por ese evangelio. Entonces, si usted es parte de este mundo, cuelga los tenis, o como usted le diga en su país, se va, se petatea, o lo que usted quiera, como usted quiera decir, y ya no existe, ¿verdad? Cuando llegue a la presencia de Dios, va a decir, pues yo declaré a Cristo como mi Señor y Salvador. Al fuego eterno. ¿Por qué? Porque el evangelio no es de declarar, de hacer una oración, lo vamos a ver. El evangelio es de creer y confiar lo que hizo Jesús en la cruz. Que no lo predican ya. Entre más nos acerquemos a la apostasía, menos lo predican, menos lo predican, menos lo predican. Y mucha gente dice, no, bueno, pues tú qué hablas, ¿verdad? Pues tú tienes una iglesia que muy poca gente te ve. Pues gloria a Dios, porque yo hablo lo que Dios quiere que yo hable. ¿Qué le pasó al profeta Jeremías? El profeta llorón. Nadie lo escuchaba. ¿Y fue falso el mensaje del profeta Jeremías? Noé predicó por 120 años, dice el apóstol Pedro, que fue pregonero por 120 años. Súbanse a la barca, súbanse a la barca, súbanse a la barca. Es la única forma de salvarse. Nadie lo escuchó. No porque nadie te escuche quiere decir que el mensaje no viene de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Jesús? Jesús, miles de gentes en el monte de las olivas, en su sermón del monte, bienaventurado, porque todo el mundo le gusta lo de bienaventurado, todo el mundo le gusta lo de sanación, todo el mundo le gusta que Jesús llevaba los sándwiches de pescado, ¿verdad? Que multiplicó el pan y los peces. Pero cuando dejó de hacer eso y empezó a predicarles, tú tienes que seguirme, toma tu cruz, tienes que sacrificarte por mí. No, nos vemos, Jesús. Se quedó, de los 70 se quedaron 12. Y de los 12, 2 se presentaron a la crucifixión. Imagínense. Bueno, y uno se ahorcó, sabemos. Entonces vamos a ver la primera ordenanza para que vea que usted que hay 7 ordenanzas dentro de la iglesia gloriosa de Cristo. La primera ordenanza para la iglesia, y tenemos un programa, una carpeta en nuestros videos cibernéticos de las ordenanzas de la iglesia, que hablamos cada ordenanza 1 hora de estas. Y si usted quiere estudiarlas más diligentemente, puede buscar la librería y buscar esas ordenanzas y estudiarlas diligentemente. Tenemos esa carpeta de las ordenanzas. Y la primera es la predicación y doctrina. Jesucristo dejó encomendado al apóstol Pablo que nosotros prediquemos y enseñemos como Él quiere, ¿verdad? La sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, ¿verdad? Porque habrá muchas personas, dice 1 Timoteo 1:10, habrá muchas personas que no la quieran, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 1:10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas. Si usted no sabe, el delito de sodomitas aquí en los Estados Unidos era un delito, te metían a la cárcel si tú eras atrapado en ese delito, y era pena de 5 a 10 años de cárcel por ser sodomita en los Estados Unidos aquí. Después, ¿por qué? Porque este país se fundó bajo el cristianismo. Pero después, ¿qué? Fueron aboliendo las leyes de Dios, aboliendo las leyes de Dios. Ahorita ya los sodomitas son, ¿cómo se llama? Tienen sus derechos. Ya los matrimonios del mismo sexo tienen sus derechos. Ya hasta un niño tiene sus derechos. Al rato el perro me va a decir que tiene derechos. O ya los tienes. Si tú golpeas un perro, la Asociación Animal Protectora te cae y te va peor que hubieras asesinado a alguien. Entonces dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los ladrones de hombres y perjuros. ¿Y hay alguna otra cosa? O sea, cualquier otra cosa, cualquier otra contaminación, cualquier otra disolución al evangelio, cualquier cosa que añades o quites a la sana doctrina, está mal. Está mal cualquier cosa que tú hagas en contra de la sana doctrina. 1 Timoteo 1:11, conforme al glorioso evangelio, bendito
el cual a mí me ha sido encargado. El apóstol Pablo tenía el encargo de predicar el evangelio, el último evangelio, correcto, las últimas buenas nuevas de Dios, el glorioso evangelio. ¿Por qué se llama glorioso evangelio? Porque si tú no crees lo que hizo Jesús en la cruz, jamás verás la gloria de Dios. Vas a ver la luz en el túnel, pero también las tinieblas producen luz, pero no la gloria de Dios. La única forma que tú veas la gloria de Dios es creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz, el cual a mí me ha sido encargado. Él tenía esa misión de predicar ese evangelio. Esa es la misión tuya y mía, predicar ese evangelio. ¿Lo predicas? Ordenanza número 1. Dime qué predicas y enseñas y te diré quién eres. Si alguien llega a mí y dice, hola hermano, hola, ¿cómo está, pastor? Yo soy fulano de tal, yo soy cristiano, yo tengo 30 años en el evangelio. Ok, ¿qué predicas? ¿Qué enseñas? Y si no predica la sana doctrina y no sabe ni siquiera el evangelio, obviamente que no es un cristiano. Se dice ser cristiano, pero no lo es. Entonces es la primera ordenanza, lo más importante, las sanas palabras, la doctrina, ¿verdad? Porque es muy fácil escanear a un cristiano. Tenemos otro programa en el cafetín de cómo escanear a un cristiano, cómo te convertiste al cristianismo. Le preguntas tú a una persona, ok, tú eres cristiano de 30 años, ¿cómo tú te convertiste al cristianismo? No, pues yo hice la oración del pecador. En inglés dice the sinner's prayer, porque también lo tiene en inglés, ¿verdad? Jesús, yo me arrepiento, te abro mi corazón, hoy hay fiesta en los cielos. Eso no te salva, esa es una mentira. Ninguna persona es salvo por una oración. Ninguna, ¿verdad? Ya sabemos que en Romanos 10:13 dice, si confesamos a Jesús, seremos salvos, pero en el contexto dice que nosotros tenemos que, en el 10 y el 9, tenemos que creer primero. Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? ¿Cómo te convertiste? Bueno, yo fui a un concierto. Y me dijeron, pasa al frente y van a orar por ti, el pastor te va a pasar a ministrar. ¿Y quién te dijo que el pastor, ministrar significa el trabajo del pastor, significa predicar y enseñar? No significa nada sobrenatural, que él te pone las manos, no, eso es mentira. Que va a orar por ti, eso se llama oración. Entonces, ¿cómo te convertiste? No, en un concierto de rock. Me dijeron, pasa al frente y sentí que como que flotaba. Y me caí como ficha de dominó. ¿Y te predicaron el evangelio? ¿Qué es eso? Tú no has sido salvo. Porque nadie puede ser salvo sin escuchar primero el evangelio y entenderlo. Que nosotros somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos enemigos de Dios y la única forma de hacerles las paces es mediante la cruz. Efesios 1:13 dice, del cual esperéis también vosotros, oyendo palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? 1 Corintios 15 del 1 al 4, el cual también desde que creísteis, otra vez, desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque si no crees, nanay, no pasa nada. ¿Y creer qué es? Confiar y creer con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir con toda tu mente? Que en tu mente ya no hay cavidad para que creas otra cosa más. ¿Cómo escanear a un cristiano? ¿Cómo te estás santificando? Le preguntas a la persona. Bueno, pues yo tengo un discipulado, yo sirvo en la iglesia, yo hablo lenguas, yo tengo dones espirituales. Eso no es santificarse. La única forma de ser santificados es el Espíritu Santo santifica a los sellados. ¿Verdad? Dice en 2 Tesalonicenses 2:13, mas nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Hay una predestinación bíblica, no la calvinista, bíblica, porque Dios sabe quién va a creer y a confiar realmente. Por la santificación y la fe de la verdad. ¿Quién es el que santifica? Por el Espíritu.
El Espíritu Santo es el que te santifica. Entonces, si tú te encuentras a tu comadre y te dice, ¿cómo fuiste salvo? Bueno, escuché 1 Corintios 15 del 1 al 4 y sucedió un poder sobrenatural y empezó mi vida a cambiar. Entonces, él escuchó la palabra correcta. Segundo, ¿quién te santifica? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Dice Efesios 2:10, como somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, si Él está consciente que el que te limpia, no es que me estoy discipulando, es que estoy yendo a estos cursos, es que estoy en la escuelita de Jesús, es que me están disciplinando en la iglesia. Tú no has sido salvo. No has sido salvo. ¿Verdad? 1 Corintios 6:11, y esto eras algunos, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces somos justificados y santificados por el Espíritu de Jesús. Por nadie más. No por nuestras obras. Yo soy justo por mi Señor, por las obras que mi Señor hizo durante su vida. No soy justo en mis méritos. Por eso esa justicia es adjudicada a mí. Eso se le llama imputación de justicia, que la justicia de Jesús se me adjudica a mí y soy libre del delito del pecado en la justificación cuando yo me presente ante Él. Es otra. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos santifica. Según de Tesalonicenses 2:13 nos dice eso. El Espíritu de Dios es el que nos santifica, ¿verdad? Y tercero, ahí es donde muchos, ¿verdad?, caen. ¿Qué predican y qué te enseñan en tu iglesia? Ya sabemos cómo la gente fue salva, ya sabemos que el Espíritu Santo lo santifica, porque un religioso puede saber eso, ¿verdad? Un religioso dice, sí, somos salvos porque Jesús murió en la cruz y me santifica el Espíritu Santo porque se lo han enseñado mal en su iglesia. Pero la tercera casi todos fallan. ¿Qué te predican en la iglesia? ¿Y qué te enseñan? ¿Te enseñan de Romanos a Filemón, de la doctrina para la iglesia? Las ordenanzas para la iglesia como hoy, las ordenanzas como hoy, los misterios, los mandamientos para la iglesia. Entonces, ahí ves, ahí dices, strike 3. ¿Ah? Tú no eres cristiano, no eres cristiano, eres cristino. ¿Verdad? La sana doctrina, las epístolas del apóstol Pablo, esas son las enseñanzas para la iglesia. Dice 1 Timoteo 4:6, si propusieras estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, criado con palabras de la fe y de la buena doctrina, el cual has alcanzado, ¿verdad? Ya en el capítulo 4, cuando Pablo está a punto de morir, le escribe a Timoteo que es lo más importante, la doctrina, las enseñanzas, porque a través del tiempo Pablo había visto cómo las iglesias que él plantó en Asia habían rechazado su doctrina. Entonces el apóstol Pablo era un mal predicador. Él fundó muchas iglesias y lo rechazaron al último. Por eso Jesús la reprende en Apocalipsis, ¿verdad? Le dice en esta carta, ¿verdad?, en 1 Timoteo capítulo el 4 o el 5, le dice, al principio de la epístola, le dice, me abandonaron. En el primer juicio no estaba nadie conmigo, en el segundo juicio todos me abandonaron y todos los de Asia me abandonaron. ¿Cómo Pablo le va a decir que lo abandonaron si está en Roma? Lo abandonaron en su doctrina. 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, sodomitas, ya lo leímos, para los ladrones, para los mentirosos, perjuros, hay alguna cosa contra la sana doctrina. Entonces, si tú estás en una iglesia que tiene algo contra la sana doctrina, no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces, esa es la primera ordenanza. Entonces, tú tienes la sana doctrina, entonces tú tienes la ordenanza número 1, bien, palomita, ¿ah? La gran advertencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo convención de oídos que se amontonarán maestros conforme a sus propias. Fíjese bien, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, su primera carta que él escribió en el Nuevo Testamento, dice, algunos apostatarán en la fe.
Ya a punto de morir el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 dice, se amontonarán los falsos maestros. Ya van a ser chorrocientos, van a ser muchos. Ya va a haber apostasía hasta debajo de tu cama. Y dice, reteniendo, Tito 1:9, reteniendo firme, el Evangelio también dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, reteniendo la palabra firme, reteniendo firme la palabra fiel como ha sido enseñada, para que puedas exhortar, convencer con las sanas doctrinas a los que te contradijeron. Pero siempre que estés firme. Así, mucha gente así me dice. Así hay gente que me ha dicho, no, en mi iglesia, le digo, espérate tantito. Para mí, donde tú te congregas, ni siquiera es iglesia. Y ya se me dicen, ¿por qué? Por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque tienes que convencerlos. No seguirle su juego a la gente. Sí, no. Número 2, ordenanzas para la iglesia, reuniones y servicios. ¿Verdad? Nosotros nos congregamos, ¿cuándo? Los domingos. ¿Cuándo venimos a la oración? Los miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles murió nuestro Señor Jesucristo, fue sepultado en el calendario lunar antes de las 6 de la tarde. Si usted cuenta 3 días de calendario lunar, resucita el domingo en la madrugada. Y los domingos, porque nos instituye la Biblia que es el primer día de la semana para adorarlo, porque ahora ya no hay reposo, hay día del Señor, todos los días son de Él. Entonces no hay día de descanso, porque nuestro descanso es el Señor. ¿Por qué el miércoles y el domingo? Porque la Biblia lo instituye. El sábado Dios le dio a Israel como señal de día de celebración de descanso. Entonces, ya los sacrificios se han detenido en Israel. Tú no puedes hacer el sábado y eres israelita, porque tú no puedes matar un chivo, porque ya no hay altar, ni sumo sacerdote, ni gran templo. Entonces, las personas que dicen que son judías, que van a la sinagoga los jueves, ellos están medio cumpliendo la ley. Porque dice en la Biblia que la ley la tienes que cumplir toda o nada. Y ahorita, ¿dónde está su sumo sacerdote? ¿Dónde está su templo? ¿Dónde está su cordero para sacrificar? Está prohibido. Entonces, Dios le dio esa señal perpetua como ceremonial. Hasta que la ceremonia se reanude en la tribulación y en el milenio, entonces va a ser el sábado. Mientras tanto no se puede. Pero ya la iglesia, nosotros vamos a estar el domingo celebrando las bodas del Cordero. No vamos a estar acá abajo, ¿va? Entonces vemos eso que es señal de reposo. Así me dijo un sabatista, ¿va? Dice, no, si ustedes adoran al Dios Sol porque el domingo, digo, no, yo no le puse los nombres a los días. Yo no le puse sol o domingo, ni lunes por luna, ni martes por martes, ni miércoles por mercurio al calendario gregoriano, se lo puso un papa. Yo adoro al Señor el primer día de la semana y todos los días porque mi descanso no es un día. ¿Tú dices que tu día de descanso es el sábado? Bueno, el mío es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Te gané. Ese es mi descanso. La Biblia indica que Jesús es mi refugio, mi ciudad de refugio, mi descanso. La sana doctrina me enseña eso. Y me enseña a adorarlo el primer día. Vamos a ver 1 Corintios 16:1. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿verdad? No ofrendando, es poner algo aparte, atesorándolo según Dios lo hubiera prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas, ¿verdad? Pablo está hablando de que varias iglesias participaron en la ofrenda de la fe para ayudar a los más necesitados, iglesias que estaban en persecución en Israel. ¿Verdad? Porque también eso es una falsa enseñanza, las promesas de fe que hacen las iglesias para lucrar y agarrar dinero y comprometer a los hermanos con dinero. Tú nunca comprometes a nadie con dinero, eso es diabólico. Ya ni los satanistas hacen eso. Ya hasta los satanistas agarran su sombrerito y dicen, échenle ahí como quieran, hermanos satanistas, échenle ahí su ofrenda como ustedes quieran. Imagínense, ya ni los satanistas te presionan con el dinero.
mucho menos una falsa doctrina de la fe. Entonces, un día vamos a predicar eso de la falsa doctrina de la fe, que la enseñanza que está en Corintios y en otras partes de la Biblia enseña que esa colecta de fe era para los santos de Israel, ni siquiera era para Pablo. ¿Por qué? Porque estaban en gran necesidad, se estaban muriendo de hambre. Y dice Hechos o Actos capítulo 27, el primer día de la semana, habiéndonos juntado los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, no dice Pablo les hablaba, no. Dice Pablo les predicaba habiendo de salir el día siguiente, ¿verdad? Porque se iba a ir de esa ciudad, iba a dejar encomendados ahí a obispos. Y se alargó su sermón hasta medianoche, ¿verdad? Hasta medianoche, se alargó su sermón hasta medianoche. No quiere decir que Pablo predicó 10 horas, ¿verdad? Ellos se reunieron como a las 6 de la tarde, ¿verdad? Empezando el día, ¿verdad? Como a las 2 horas empezó, a las 9 empezó Pablo, y Pablo no predicó 1 hora, predicó 3. Ya vimos que, número 1, ¿qué predicas y qué enseñas? ¿Verdad? Número 2, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Las señales, ¿verdad? Número 3, ordenanzas para la iglesia. Número 3, ordenanzas para la iglesia, las posiciones ministeriales. Vemos, ¿verdad? Las posiciones ministeriales. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy en día nos han engañado que hay posición de músico, posición de abrir la puerta, posición de estacionar el carro, posición de alabanza, posición de líder de esto, de líder de jóvenes, y bla bla bla, y bla bla bla, y colorín colorado. Pero la Biblia no instituye eso. La Biblia solamente dice que hay 2 posiciones ministeriales: el pastor y maestro, que es la misma posición. Efesios capítulo 4 del 4 en adelante, después de la unidad del Espíritu, nos habla que unos 4:11 creo que fueron unos constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, y punto, coma, y pastor y maestro, que es la misma posición. En la Biblia, en el original, dice rabí o doctor y maestro. La posición más alta de la iglesia es el rabino o el maestro, el doctor y maestro, porque ese mismo predica y enseña, porque está encomendado. Cuando él está enfermo o se va o no puede, los diáconos toman el púlpito y lo hacen. Así Dios lo instituyó. Entonces en la Biblia existen unos calificaciones, ¿va? Porque muchas veces en la Reina Valera 60 le pusieron requisitos para el obispado. No son requisitos ni que fuera un trabajo, es un llamado. Son calificaciones, no es un requisito, ¿va? Entonces dice Tito 1:5, por causa te dejé en Creta para que acabases de poner en orden las cosas que faltan, ordenases que ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, los presbúteros, los presbiteros, como usted le quiera llamar. Los que enseñan y predican, En cada ciudad como yo te mandé, ¿verdad? 1 Timoteo 3:8, los diáconos, así mismo, ahí dice ¿qué? Diáconos, ahí dice, dispénseme, ahí dice diáconas. No, ahí no dice diáconas, ahí dice diáconos, de hombres, ¿verdad? Porque dice que el diácono debe ser esposo de una sola mujer. No dice que hay diáconas, dice el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Asimismo sean honestos, no de 2 lenguas, ¿va? Que no digan que su sí sea sí, su no sea no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, ¿va? No tranzas, ¿para qué? Porque no avanzan. Entonces, Romanos 16:1, pero muchos me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con Romanos 16? Que dice de la hermana Febe. En Romanos 16 nos dice que hay una diaconisa. Y por ese error ortográfico en Romanos 16:1, en la Reina Valera 1660, hay cientos y miles de diáconas en iglesias falsas. Porque nadie en esas iglesias ha traducido Romanos 1:16 al original en griego, válgame Dios. Y dice Romanos 16:1, yo os encomiendo, no dice yo les encargo, dice yo les encomiendo. ¿Qué es encomiendo? Que vean por ella. Yo les encomiendo.
no la está poniendo en alto. Ella, yo les encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva de la iglesia de Cencreas, ¿va? Muchas veces lo escriben diferente en diferentes Biblias, pero es la misma situación geográfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra diácono se escribe diacono y servidor se escribe diáconos. Por eso, es servidora, no es un diácono, no hay diáconos, no hay diáconas mujeres. Ese es por un error ortográfico. ¿Usted cuántas diáconas no conoce? Imagínese, porque solo hay 2 posiciones ministeriales. A eso mucha gente no le gusta. Hay muchos ministerios, pero posiciones por Dios ministeriales. ¿Qué quiere decir posiciones ministeriales? Que tienen un llamado de Dios, porque Dios es el que los puso ahí, ¿verdad? Número 4, ¿verdad? Ordenanzas para la iglesia, para su administración, ¿verdad? La administración de la iglesia es muy importante, que no debe ser una iglesia nicolaíta. ¿Qué es una iglesia nicolaíta? Que los chicharrones del pastor truenen, que los hermanos más viejos o más antiguos o más ancianos, ellos dirigen la iglesia o deciden quién está en la alabanza, quién predica, quién está en la alabanza. Esa es una iglesia nicolaíta, que tiene un concilio, que tiene una cabeza, que tiene unas reglas. Esa es una iglesia nicolaíta. Entonces, una administración de una iglesia, el diácono, y como el pastor y el maestro, su cabeza, y la iglesia, su cabeza es Cristo, que es la Biblia. Es la autoridad final de la iglesia, la Biblia, la autoridad final de la iglesia. No lo que piensa el pastor, lo que piensa el diácono, no. Es lo que dice la Biblia. Esa es la autoridad final. Que la tesorería entre los hermanos, todo tiene que ser así, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 8:5, esto haciendo no como esperamos, mas mismo dieron primeramente al Señor y a nosotros por voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando ellos recibieron dinero, Pablo ni se metía con eso. Él no se metía con el dinero, decía que a ver, cáigale al alfolín, decía Pablo, ¿no? Pues Pablo era erudito, no decía tonterías. Alfolín es un granero. Seguimos adelante, 1 Corintios 4:2, se requiere que a los mayordomos o a los administradores de la iglesia, ¿verdad? Se requiere que a los mayordomos, ¿qué es un mayordomo en la iglesia? Que él puede ayudar en la tesorería, él puede ayudar con los niños, él puede ayudar a abrir la iglesia, él puede ayudar a cerrar la iglesia, él puede ayudar a limpiar la iglesia. Si han hallados, ¿qué? Dice la Biblia, fieles. Es menester que se hayan hallado fieles. ¿Con quién? ¿Con la misma iglesia? ¿Con el mismo grupo? ¿Con el pastor? No. ¿Fieles con quién? Con Dios. ¿Se fijan? Quinto, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Ordenanza para la comunión. La ordenanza para la iglesia número 5, la comunión, ¿verdad? En la comunión se incluye el bautismo, ¿verdad? Los bautismos, ¿verdad? Cuando nosotros bautizamos a alguien públicamente, porque él quiere reconocer públicamente dentro de la congregación que él fue sellado con el Espíritu Santo porque creyó al Evangelio de gloria. Y también la institución del memorial de Cristo, ¿verdad? Que toda la iglesia participa. Aquí no participa el que tiene pecado, el que no tiene, eso es una aberración, porque no saben leer la Biblia. Dice que es una institución que todos participemos en el memorial. El que no participa no es iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo, ¿va? Fellowship, ¿verdad? Que estamos dentro del mismo barco, en la misma comunión, partimos el pan, no solo en la comunión, tenemos nuestros convivios, tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, no hay grupitos, no hay ¿cómo se llama? Grupo VIP, grupo sacademonios, no. Hay un solo grupo que se llama cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual consolaos unos a otros, edificando uno así como lo hacéis, ¿verdad? La Biblia nos dice que nos dolamos con el que se duele, de verdad, nos gocemos con el que se duele, ¿verdad? Porque que nos gocemos con el que se goza, que nos dolamos con el que se duele. Imagínense, el hermano se compra un carro, ¡gloria a Dios! No, yo quiero uno así, yo no tengo carro nuevo. Entonces eso no es del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos gozamos, ¿verdad? Que el hermano pudo adquirir una casita, gracias a Dios, que el hermano esto, que el hermano el otro, que el hermano le pasó eso.
La iglesia es para consolar, pero también para alegrarnos de lo que nos pasa, como un cuerpo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como un cuerpo de Cristo, entonces yo agarro y me tropiezo y me caigo, me pego en mi pierna y mi brazo se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mete la pata, me dice la mano. No, ¿verdad? Porque es un solo cuerpo. ¿Qué va a pasar? Con esa misma mano me voy a sobar. Digo, estuvo duro el trancazo, el golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuerpo, entonces yo lo tengo que usar. Así Pablo nos explica, ¿verdad? En Corintios, que somos un solo cuerpo y tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Entonces vemos que en Santiago o Jacobo 5:16, ¿verdad? En Jacobo, Santiago 5:16 dice que confesar nuestras faltas los unos a los otros. No nuestras faltas, ¿verdad? Ay, hermano, perdóname, llegué tarde. Ay, hermano, se me olvidó esto. Ay, hermano, el otro. Ay, hermano, a veces yo me equivoco. Ay, hermano, a veces yo no veo bien y pongo la cita mal, etcétera, etcétera. Uno tiene que confesar a sus hermanos, ¿verdad? Y rogar los unos por los otros. No dice orar, rogar los unos por los otros para que sean sanos. ¿Para qué? ¿Para qué dice esto Santiago? Para que haya armonía y paz dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Ay, yo no le hablo a la hermana, se llevó mi cacerola hace un año y no me la ha regresado. Ah, no, hay que ser más abiertos con los hermanos. Dice, la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Toda la iglesia. No, es que el hermano pecó, no es justo. No, todos somos justos. Si tú confesas tu pecado, como dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel para perdonarte todos tus pecados. Entonces, tenemos al justo de justos, todas nuestras oraciones son justas. Mientras tú confieses tus pecados, tengas una comunión con Dios y tú seas de Cristo, dice Romanos capítulo 8, el que es de Dios hace lo de Dios. ¿Verdad? No que a Chonita me la bolsearon, no. El que es de Dios hace lo de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante, ya vamos de bajada. La número 6. Las ordenanzas para las iglesias, las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas instituidas para la iglesia, ¿verdad? Dios galador alegre. ¿Por qué? Porque dice en segunda de Filipenses del 4:14 en adelante que Él pone, que 13 en adelante Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Segunda de Filipenses 2:13 en adelante nos dice, Él pone el querer como el hacer. Dice Corintios 9:7, cada uno como propuso en su corazón, así de. ¿Y quién pone eso en tu corazón? Dios. ¿Ah? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Si tú tienes una necesidad y no puedes dar, Dios sabe cómo vas a estar dando si tienes necesidad. Dios no se va a enojar contigo ni nada. Pero las iglesias que te predican dinero, dime qué predicas, te diré quién eres, ¿verdad? No, un pastor que me diga que yo vaya a su iglesia y predique de dinero, el otro domingo dinero, el otro domingo dinero, el otro domingo dinero, entonces no tenemos al mismo Dios. Él tiene el Dios dinero. Y dice la forma falsa de pedir en la iglesia, Malaquías 3:8, la clásica. Agárrense, hermanos, porque esa es la clásica, ¿verdad? Y hasta cambian el tono de voz, ¿verdad? Pase, hermanos, a leer Malaquías 3:8. ¿Robará al hombre a Dios? ¿Robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Hasta le larga la U, robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. No dice vuestras, ahí le agregaron la Reina Valera 60 vuestras, si usted no lo sabe. ¿Y qué son? Los diezmos se pagaban una vez al año, o 2 veces al año, depende cuántas veces vas a Jerusalén, y eran la primicia es de granos o de lo que tú producías primeramente. Y si vivías dentro de la tierra prometida, si tú vivías en Palestina y ibas a Jerusalén y caminabas desde Jerusalén, tú no pagabas primicias porque tú vivías fuera de Jerusalén. Y lo ponlo en el alfolí. El alfolí no es un banco, ni el banco del pastor. El alfolí es un granero. Ahora ya ponen
canasta chimba con pedacitos de trapo morado y dice, ay, aquí está el alfolín, échele. Esa es una aberración, ¿verdad? Porque la iglesia debe ser una carta abierta. Dice, ¿por qué? Porque ya nos diezmamos, porque es el fin de la ley. Dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. ¿Capish? No puede haber ley. Es menester que la ley se acabó, tengamos otra. Es menester que el sumo sacerdote acabó, tengamos otro sumo sacerdote. Es menester, ¿verdad? El fin de la ley, para justicia de todo aquel que cree, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, y mucho menos somos judíos, y mucho menos vivimos en la tierra prometida para diezmar y para dar primicias. Esa es una aberración. Ya ni las monjitas hacen eso. Con eso les digo todo. Seguimos adelante, y el 7, lean el último, dice ordenanzas para la iglesia, visión y misiones, ¿verdad? Son 7, ya vieron que son 7, no nada más es la cena del Señor y el bautizo, la cena y el Señor y el bautizo. Yo me decía, ¿y por qué tan poquitas ordenanzas? Y entonces yo cuando estudié la Biblia dije, es un Dios de 7, tiene que haber 7 ordenanzas, ¿verdad? ¿Qué son la visión y la misión? La misión es predicar donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú trabajas. Tener una misión una visión de hacer un edificio para Dios, un lugar, un santuario para congregarte, un lugar donde rentarlo o estar ahí. Esa es una visión de entre todos los hermanos, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:1, predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la gran comisión para la iglesia, no la que te contaron en Mateo 28. En ningún lado Pablo dice, id a hacer discípulos. Usted enséñeme en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice, id a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son alumnos. Nosotros no somos alumnos, nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sobre todo doctrina, la doctrina sana, la doctrina para la iglesia. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que predican el evangelio de las cosas nuevas, ¿verdad? El evangelio de la paz, el evangelio de las nuevas cosas. ¿Y qué conclusión tenemos a estas ordenanzas? ¿Qué conclusión tenemos, verdad? Porque si alguno enseña de otra manera no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué quiere decir piedad? Cercanía a Dios, cercanía a Dios. Tú tienes una doctrina extraña, tú estás muy alejado de Dios. ¿Sabías eso? 4, dice, hinchado es el que predica otra cosa, el que predica no con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no con la sana doctrina, está hinchado. En algunas Biblias pusieron envanecido, nada sabe, sino que pusieron en algunas Biblias, como la Reina Valera 60, delira para que se escuche más bonito. No, enloquece. ¿Nunca has visto a alguien loco ya? Que me va a caer un meteorito, que ya escuché las trompetas. Enloquece, enloquece, enloquece. ¿Se fijan? La Biblia no miente. ¿Cuántas personas así usted no conoce? Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias y malas sospechas. ¿Verdad? Y más el versículo 5 no lo puse, ¿verdad? 1 Timoteo 6:5 dice, apártate de ellos. Apártate de ellos. Por favor, apártate de ellos. Es un mandamiento de la iglesia, apártate de ellos. Y dice 1 Pedro 3:18, ¿ya? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos lleve a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, vivificado por el Espíritu. Así nosotros debemos ser. Pero hay una solución, ¿verdad? Hay una solución para todo esto, ¿verdad? Hay una solución. Dice en 2 Corintios 5:21, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso murió Cristo, para que nosotros fuéramos
justicia de Dios. No porque somos justos, sino porque tenemos nuestro Señor justo, que es nuestro Señor Jesucristo. No la justicia mía, sino la justicia de mi Señor. ¿Verdad? Y no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de gloria que nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, que ya lo repetimos varias veces, y no nos cansamos de predicarlo, porque esa es la única forma de llegar a Dios, esa es la única forma que tú puedas ser salvo, de ser sellado, para que tengas luz en estos días de apostasía, de oscuridad, y te abra Dios el entendimiento y entiendas las sanas palabras de Jesús en tu vida. Dice el apóstol Pablo, que lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, que estemos firmes, porque si no creemos, en vano creímos lo que Él hizo en la cruz. Lo que hizo en la cruz dice que Él murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación, y tenemos que tener fe en la vida por su preciosa sangre que Él derramó en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural en ti, porque no solo has recibido el Evangelio con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, para que tú sepas y entiendas y las hagas, las 7 ordenanzas para su iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.